Luego de que Job estuviera empleando el soliloquio en los versículos del 1 al 6 de capítulo 7, donde expresa claramente cuáles han sido los sufrimientos corporales y de hecho hasta psicológicos que ha estado experimentando durante meses, él en los versículos del 7 en adelante dirige su atención o dirige su conversación hacia Dios. Y de hecho, esta es la primera vez, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, es la primera vez que Job habla o dirige sus palabras directamente a Dios. Incluso muchas de nuestras Biblias tienen el subtítulo en la parte de arriba del capítulo 7 que dice Job argumenta contra Dios. Anterior a este capítulo, o a este capítulo anterior a esto, los capítulos anteriores, lo que nos han venido diciendo es, primeramente, lo que Dios habla de Job, luego cómo Job habla a sus amigos, cómo Job habla, no sabemos específicamente a quién, en el capítulo 3, pero esta es la primera vez en la que vemos a Job hablar con Dios. Ahora, tenemos que recordar que las primeras reacciones de Job con respecto a Dios en el sufrimiento inmediato que él experimentó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 fue de postrarse y adorar, y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en cierta forma, mis amados, podemos llegar a la conclusión de que nosotros los cristianos estamos en cierta medida entrenados para decir con nuestra boca, cuando recibimos una mala noticia, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando un hombre pierde su trabajo, después de recibir esta mala noticia, estoy seguro que puede decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando un hermano o una hermana recibe la mala noticia de que su salud se encuentra realmente afectada y que está muy deteriorada y que puede ir de mal en peor, ciertamente esa persona inmediatamente va a decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque nosotros, mis amados, en cierta forma, estamos realmente entrenados para no proferir maldición contra Dios con nuestra boca, porque sabemos y estamos conscientes de la soberanía de Dios. Sabemos que Jehová reina. Sabemos que todo lo que quiso ha hecho en la tierra. El problema no es cuando recibimos la mala noticia. El problema está después de que han pasado semanas y meses sin que ese desempleado haya podido encontrar trabajo. ¿Cuáles van a ser las palabras que va a proferir esa persona con respecto a Dios cuando tenga meses sin trabajo? ¿Cuáles van a ser o qué es lo que va a decir esa persona después de que sigue llevando semanas y meses con su enfermedad cada vez peor y con un tratamiento que no le está haciendo efecto? ¿Cuáles van a ser sus palabras? ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando llevamos meses de angustia y de sufrimiento? No es cuando empieza, es cuando el sufrimiento sigue todavía ahí. ¿Qué es lo que decimos? Por eso, en los versículos del 7 al 10, Job se lamenta de ser algo realmente insignificante y es como una persona que tiene un tiquete de ida a ninguna parte. Y es entonces, como vamos a empezar nuestro sermón de esta tarde, siendo el primer encabezado de hoy acerca de la transitoriedad de la vida descrita por Job. ¿Cómo ve Job la vida? Capítulo 7, versículo 7, del 7 al 9, para empezar. Él dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Job describe la vida con unos ejemplos bastante ilustrativos y particularmente él dice, Dios, esta es mi vida.
Esta es la realidad en la que encuentro mi vida. Es un soplo y es una nube, como una nube que se desvanece. Ahora, en el cielo del claro Medio Oriente, las nubes aparecen con gran facilidad porque son efecto del ligero rocío de la mañana que se está evaporando. Y dice Job, yo soy como una nube que temporalmente puede tomar una forma y parecer ser algo, como a veces nosotros vemos nubes en el cielo que parecen ciudades, pero luego viene el viento y las disipa y las desaparece. Bueno, dice Job, así soy yo. El versículo 8 dice que el ojo que me ve ya no me verá más. Esto es, ya no estaré aquí. Ahora, Job está hablando de esta forma y le está hablando a Dios para que no lo trate con tanto rigor, como dice en otro pasaje, ¿qué puedo hacerte a ti? En el versículo 20, vamos a ver más adelante. Y Job se expresa diciéndole, mira Dios, ¿quieres combatir contra mi sombra? Realmente eso es lo que soy, una sombra. Realmente soy un soplo. Ahora, como si esto no fuera suficiente, Job menciona el versículo 9 de que él va a ir, como todos los hombres, él va a ir al lugar de los muertos, un lugar donde no va a haber ya más retorno. Y él describe este lugar de los muertos como un lugar de un no retorno. Versículo 9 y versículo 10 dice así, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahora, cuando Job se refiere a la muerte y se refiere al lugar de los muertos, parece que Job está hablando como si fuera una especie de incrédulo, porque él dice, voy a morir, no subiré, dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Una persona que parece que no tiene ningún tipo de esperanza. Es como un incrédulo que habla acerca de la muerte como alguien que no sabe nada realmente acerca de la muerte. Pareciera que a Job se le olvidó el haber experimentado la verdadera adoración que él tenía. Pareciera que Job se le olvidó que hay una resurrección final. Job olvida completamente esto. Sin embargo, más adelante lo veremos recapacitar cuando dice en el capítulo 19, el versículo 26, y después de deshecha mi piel, mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Ahora, debemos de señalar que aquí la muerte, cuando se refiere a la muerte de los hombres, tal como es en sí misma, la Biblia usa un estilo muy a menudo, muy particular. No debemos pensar que la muerte es y se acaba y no tenemos más, aunque la Biblia lo menciona. En Eclesiastés, por ejemplo, el capítulo 9, el versículo 15 dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora, mis amados, cuando la Biblia habla así, como lo está haciendo Job, no es para quitarnos la esperanza de la resurrección, porque ciertamente hay una resurrección. La Biblia, cuando dice este tipo de pasajes y usa estos pasajes, no es para hacernos pensar de que no somos inmortales, de que ya nos vamos a morir y aquí se va a acabar todo. Debemos más bien empezar a pensar siempre qué es lo que la Biblia nos quiere decir y particularmente qué es lo que Job quiere decir acerca de la vida. Y es esto. Debemos entender cuál es nuestra debilidad. El punto de este texto y el punto de la Biblia, de las Escrituras, cada vez que se refieren a la muerte como un lugar en el que vas a morir y vas a desaparecer y ya no vas a existir más en esta tierra, lo que está queriendo demostrar y resaltar es nuestra debilidad. Mis amados, ¿qué somos los hombres? Somos un viento, somos un soplo, somos una nube. ¿Qué es nuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida nuestra es neblina. La vida de todos los hombres sobre la faz de la tierra
es corta. Y Job, cuando está hablando aquí y de la manera en la que está hablando, mis amados, nos habla acerca de la fragilidad de la vida humana. Y no es solamente su vida la que es así, es la de todos los humanos que somos frágiles. Mira, mi amado, tú y yo no necesitamos una catástrofe para morir. Tú y yo solo necesitamos que un microorganismo extraño entre a nuestro cuerpo y empiece a alterar todo nuestro sistema y pronto pasamos a la eternidad. Mis amados, somos tan frágiles que lo que creíamos significativo y sustancial resulta ser pasajero. Una irrelevancia somos nosotros, que respira y nada más. Verdades tan sencillas como lo corto y lo vano de la vida del hombre y la certeza de la muerte ciertamente nos hacen bien cuando pensamos en ella y hablamos de ellas y las aplicamos a nosotros mismos. Mira, decía Matthew Henry, solo se muere de este lado de la eternidad, solo se muere una vez y por lo tanto es necesario hacerlo bien. Solo se muere una vez y por lo tanto es necesario hacerlo bien. Los santos glorificados no regresarán jamás a los afanes y a las penas de sus hogares, ni los pecadores condenados a las alegrías y los placeres de sus casas. Nos corresponde asegurar un lugar mejor para cuando muramos. Como decía Charles Spurgeon, puedes vivir sin Cristo, pero cuán terrible te será morir sin Él. En Él, esto es, en Cristo, contemplamos el hecho de que Él va a resucitarnos en la gloria, que va a sacarnos de la corrupción y la decadencia de la que vivimos y en la que tendríamos que permanecer si no fuera por este extraordinario remedio que Él nos da, con el que Él nos ayuda. Así es como debemos venir a Cristo y darnos cuenta de que es a Él a quien tenemos que mirar si queremos tener la esperanza de resucitarnos en el último día. Porque Él es la resurrección. Él es la vida. Esta vida es pasajera y corta, pero en Él hay esperanza. Ahora, lo otro que debemos pensar, mis amados, es acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida corta y rápida. Y me refiero a los cristianos, a nuestras buenas obras hechas en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta es esta, mis amados. ¿Estamos caminando en esas buenas obras que el Señor nuestro Dios ha preparado para nosotros para que andemos en ellas? O sea, son las obras en Cristo. ¿Cómo estamos usando realmente nuestro tiempo para estas buenas obras que el Señor ha preparado para que andemos en ellas? Porque Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A Dios no se le olvida si servimos para Él. Mira, dice en Mateo capítulo 10, versículo 42, que aún un vaso de agua fría, dice, aún un vaso de agua fría solamente, dice, si usted le da un vaso de agua fría a uno que es mi discípulo, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. También dice el apóstol Pablo en Corintios que si nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ahora en la mañana hablábamos y escuchábamos acerca de la resurrección de ese día final, donde seremos llamados para dar cuentas por nuestras obras.
Y dice la escritura, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mis amados, nuestro tiempo es muy corto y lo poco que tenemos de tiempo es para realmente invertirlo en las buenas obras que el Señor nos ha dado para que andemos en ellas. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, dice Pablo, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa palabra malo no es la palabra en griego poneros, que significa malo o perverso. Esa palabra malo significa sin valor. Kakos es en griego. O sea, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea de provecho o sea sin provecho. O sea, tú entendemos que lo que hagamos aquí, de alguna u otra forma, no hay un punto intermedio. No es que fue medio bueno y medio malo, no, es que o tuvo valor o no tuvo valor. O glorificó al Señor o no glorificó al Señor. Y sobre eso es que nosotros vamos a recibir recompensa. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado? Porque ciertamente sabemos por la parábola de los talentos de que todos recibiremos aunque sea un talento. Y tenemos que ponerlo al Señor. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando? Porque la escritura nos dice, aprovechando bien el tiempo. Ahora, esa palabra tiempo no es la palabra cronos de la que usamos cronómetro. No, esa palabra es más bien kairos. Esa palabra kairos significa las ventanas, las oportunidades que Dios nos da. Aprovechando bien las oportunidades que Dios te está dando. Y eso lo había predicado anteriormente en otro sermón, pero ¿qué hacemos con las oportunidades que tenemos para evangelizar, para testificar, para orar, para leer, para instruir, para enseñar, para servir? Mis amados, Dios da oportunidades muy específicas y muy puntuales. Y es las que tenemos que hacer. Tenemos que saber usar. Alguien dijo una vez que lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Ahora, por un momento, pareciera que a Job se le ha olvidado todo esto que acabo de decir. Y solamente él se está resignando a una muerte llana, sin esperanza, en medio de su sufrimiento. Y es así como pasamos a nuestro segundo encabezado, el cual es la protesta de Job, que se encuentra en los versículos del 11 al 16. Dice el versículo 11, por tanto, después de entender que me voy a morir, que después de entender que he sufrido mucho, que no voy a durar nada en esta vida y que no voy a volver más, dice Job, por tanto, por eso no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y Job es muy claro cuando empieza en esta protesta que levanta contra Dios, y él dice, mira, voy a hablar de tres formas. La primera, sin refreno. La segunda, con angustia. Y la tercera, me voy a quejar con la amargura de mi alma. Ahora, esto no significa que Job o que su estado de ánimo opuesto descalifique su reclamo de piedad. Porque ciertamente sabemos que Job no, o por lo menos leemos en la escritura de que Job no pecó con sus labios. Entonces, ¿qué es lo que podemos realmente extraer aquí de esto que Job está diciendo? Bueno, tenemos que analizar y meditar en otros pasajes de la escritura que nos muestran esto. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos allá, versículos del 9 al 16. Donde nos cuenta la historia de una mujer llamada Ana. Y esta mujer era una de las mujeres de Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Resulta ser que Penina tenía hijos
y Ana no. Y cada vez que iban a ofrecer sacrificio a Silo, resulta ser que Penina irritaba a Ana, la humillaba, la hacía enojar, a tal punto que Ana lloraba con mucha amargura, y esto era cada año, porque Dios, dice, no le había dado hijos. Y es así como encontramos a Ana en el capítulo 1 de Primera de Samuel, el versículo 8, dice así: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Note, amargura de su alma. Se parece a la manera en la que iba a hablar Job. Tan así lloró Ana y oró que Elí dijo: esta mujer está ebria. Dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarla a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta expresión, he derramado, es similar a sin refreno, de la que dice Job. Dice: voy a dar sin refreno. Ella dice: he derramado mi alma. No me he guardado nada para mí. No me he escondido nada dentro de mí. Todo se lo he dicho a Dios. Y vemos en el versículo 16, ¿por qué es que Ana ha derramado su alma? Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta expresión, por la magnitud, lo que está diciendo es por lo grande, por lo inmensa que son estas congojas para mí, es que he hablado hasta ahora. Obviamente, mis amados, este texto nos da a entender claramente que su alma estaba en amargura. Y maravillosamente en el versículo 19 leemos que Jehová se acordó de ella. Dios la escuchó. Miren, mis hermanos, esta no es solamente la historia lineal para niños acerca de cómo nació Samuel. Esta es la historia de un corazón quebrantado, abatido y atribulado, que se acercó al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y que Dios escuchó. De esto trata este texto, de cómo nos podemos acercar a Dios con nuestra tribulación, nuestra angustia, la amargura de nuestro corazón, y Dios nos va a escuchar. Alguien dijo una vez que angosta e inhumana es la religión que prohíbe el llanto del vocabulario de la oración. ¿Dónde estaría nuestra confianza si no pudiéramos orar hasta las lágrimas? Y la otra pregunta es: ¿hemos orado hasta las lágrimas? Ahora, tomemos entonces también otro ejemplo, el ejemplo de ejemplos, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Hebreos el capítulo 5, el versículo 7 nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Esta palabra, esta expresión gran clamor se refiere a gritos y lágrimas al que le podía librar de la muerte.
fue oído a causa de su temor reverente. También encontramos a un Cristo que está clamando, gritando desesperadamente al Padre por la angustia que estaba experimentando. Así es que Job se abre paso hacia Dios con oraciones desesperadas por su angustia. Él no reprime su discurso, sino que él estalla en una vehemencia aún mayor. Y es entonces aquí que tenemos tres aspectos a los cuales debemos prestar atención del capítulo 7, el versículo 11 del libro de Job. Y es este. En primer lugar, mis amados, es cierto que Dios nos permite hablar y quejarnos. Dios nos permite hablar y quejarnos, pero no debemos hacerlo con rencor. Me decía el pastor un día de estos, una cosa es quejarse ante Dios y otra cosa es quejarse de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando nos quejamos con rencor, pensando que esto nos va a aliviar, en realidad lo que hace es empeorar nuestras penas. Cristo fue escuchado a causa de su temor reverente, dice Hebreos. Mis amados, podemos entrar confiadamente, pero no podemos entrar confianzudamente al trono de la gracia. Quejémonos delante de Dios de tal manera que honremos siempre a Dios y confesemos que Él es justo y equitativo en cualquier forma en la que Él nos trate. Él es justo, Él sigue siendo bueno. Lo segundo que tenemos que meditar acerca de esto es que tenemos que dirigir a Él todas nuestras quejas, porque es en esto donde los hombres a menudo nos quedamos cortos y no quejarnos delante de Dios. Nos quejamos delante de todo el mundo, menos delante de Dios. Y ahí está el problema. Cuando nos empecemos a quejar más delante de Dios, nos vamos a quejar menos delante de los hombres. Quejémonos delante de Dios de la manera que nos es permitida, con un temor reverente. No nos quejemos delante de Dios. Quejémonos menos delante de los hombres. Ana, cuando lloraba y no comía, y su esposa la veía, dice que ella seguía igual. Cada año era lo mismo, hasta que ella fue y oró delante de Dios. Y leemos que ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Y Jehová se acordó de ella. Lo tercero que hay que meditar es que no hay ningún beneficio en guardar nuestras amarguras y no presentárselas a Dios. Al contrario, esto empeora nuestra alma. Hay un doble mal cuando los hombres definitivamente se atreven a abrir la boca y a blasfemar contra Dios. Esto está muy mal. Pero también hay quienes no emiten una sola palabra, pero están llenos de veneno contra Dios en su corazón. Entonces, el remedio es, mis hermanos, que cuando tengamos amargura en nuestro corazón, oremos para que Dios se complazca en apaciguar la miseria que hay dentro de nosotros. Y cuando se trata de hablar, dirijamos todas nuestras quejas a Él. No sigamos quejándonos y lamentándonos y parloteando, sino que sea Dios testigo de todos nuestros suspiros y gemidos y acudamos directamente a Él en busca de alivio. Lo otro que encontramos también en el capítulo, en los versículos 12 al 16, son los argumentos que da Job. Después de presentar cómo es que él va a hablar, cómo es que él empieza su protesta, sus argumentos, él dice, hay ciertas formas de las que yo voy a hablar. El versículo 12 dice así: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. En primer lugar, dice Job, no hay absolutamente nada
sorprendente en mí. Dios, ¿por qué me tratas así? Si realmente dice, yo no soy el mar o un monstruo marino. Ahora, estas palabras, Job utiliza intencionalmente dos palabras que son mar y monstruo marino. Esas palabras para mar se traduce yam y para monstruo marino se traduce tannim. Y estos son dos nombres de dos criaturas mitológicas cananeas y están estrechamente ligadas con el desorden y el caos. Entonces es como que si Job estuviera diciéndole a Dios, Dios, ¿me estás atacando a mí como si yo fuera la personificación del mal? ¿Me has puesto guardia como que si yo fuera a hacer un desorden en el cosmos? Es como que si me estás poniendo una guardia tan grave como que si yo viniera a desordenar todo lo que has hecho. De hecho, el relato de la creación en Génesis capítulo 1, aparte de todo lo que dice, es una clara demostración de la victoria de Dios por encima del caos. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios gobernó y superó el caos y puso orden. Ahora, dice, yo no soy un peligro para el orden de Dios. En su providencia, Dios todavía sostiene todas las cosas, de modo que no vuelven al caos que leemos en Génesis 1. Y con esta idea, Job dice, yo no soy un peligro para ti, Dios. Job no tiene la idea de por qué o qué podría haber hecho él para incurrir en una hostilidad tan extrema de parte de Dios. Él no es una amenaza para Dios. En segundo lugar, vemos que él tiene una batalla también espiritual. Versículo 13 y 14, como acabamos de leer, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atonará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. La existencia de Job ya no nos habla acerca de solamente los males físicos, como vimos en el versículo 4, sino que también nos habla de combates espirituales, porque él siente que es Dios mismo. ¿Quién es el que manda las pesadillas si no es Dios? Dice Job, mira, no logro dormir por todo el mal físico que tengo, y cuando logro dormir, tengo pesadillas. Ni siquiera el sueño le da alivio a los terrores. Y en tercer lugar, dice Job, por esta razón, yo ya no quiero vivir. Versículos 15 al 16. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Es como que él estuviera protestando. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Job termina diciendo aquí, es como si dijera Dios, y varios comentaristas están de acuerdo con esto, es como si Job dijera, Dios, déjame en paz. Déjame en paz. Dame un momento, aunque sea, para poder tragar mi saliva. No tengo descanso, ni alivio, ni respiro por ningún lugar, en ningún momento. Mi cuerpo está herido, no puedo dormir. Cuando logro dormir hay pesadillas. Está luchando contra mí. Mis amados, hay al menos 3 cosas que son sorprendentes del sufrimiento de Job y que particularmente podemos extraer como consecuencia de los versículos del 12 y el 16. En primer lugar, lo sorprendente es la gracia de Dios que sostiene a Job y que confirma realmente su paciencia. A pesar de todo este sufrimiento que él está experimentando durante meses y que él anhela morir, 1, nunca blasfema contra Dios. Y 2, nunca se quita la vida. Hay personas que por mucho menos que eso se han quitado la vida. Pero Job dice, quiero, pero no lo hace. ¿Qué vemos aquí? La gracia de Dios. Y tengo que recordar, mis amados, que hay personas que también quieren quitarse la vida, no se la quitan y no son creyentes, pero ellos no viven para la gloria de Dios. Viven para sí. Tenemos que recordar
cuán grande es la gracia de Dios. Como cantábamos hace un momento, su gracia es mayor. La gracia de Dios estaba siendo evidente y palpable en Job, que lo estaba sosteniendo en medio de todo este sufrimiento. Lo segundo que es sorprendente del sufrimiento de Job es que el sufrimiento de Job no es comparable con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Job, su sufrimiento no es comparable con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Job sufrió meses, Cristo sufrió horas, y aún así, mis amados, Cristo sufrió más durante esas horas que Job durante todos esos meses. Job está sufriendo sin saber por qué. Cristo sufre entendiendo el por qué y escogiendo voluntariamente sufrir para que tú y yo que creemos en Él no suframos eternamente. Cuán grande y sorprendente es el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo, mis amados, tengo que hacer un fuerte énfasis en esto, no consiste única y exclusivamente en el maltrato físico que experimentó Él cuando iba a la cruz. No. El sufrimiento de Cristo consiste en que Dios se apartó completamente de Él, lo abandonó y entonces Él bebió toda la ira de un Dios justo, un Dios airado y eterno en muy pocas horas. Eso es el sufrimiento de Cristo. Como dijo el pastor Sugel Michelén, si Cristo no hubiera bebido hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, hoy el cielo estaría vacío y el infierno estaría lleno. Por eso el sufrimiento de Cristo es mayor en todos los sentidos, porque recibió la ira de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Cuán glorioso es Cristo, cuán superior es Cristo. Y lo tercero que es sorprendente y también hasta es triste, mis amados, es sorprendente que nos sorprendamos más del sufrimiento de Job que del sufrimiento de Cristo. Eso realmente es sorprendente y lamentable. Es sorprendente que nosotros estemos tan acostumbrados al evangelio que cuando lo escuchamos cada vez que se predica, ya no nos sorprende, no nos compunge, no nos constriñe. Cuando tú lees de Job, dices, wow, qué impresionante Job. Pero cuando escuchas el evangelio, dices, sí, yo me arrepentí, yo creí, sí, el Señor me salvó. Mira, el evangelio de Dios es tan sorprendente que aún los ángeles anhelan mirarlo, mirar estas cosas que para nosotros resultan cotidianas. Hermanos, en el sufrimiento de Cristo se nos muestra la paciencia imperfecta de un hombre piadoso. En el sufrimiento de Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, ¿cómo no nos sorprende que Dios no solo haya perdonado nuestros pecados pasados antes de ser cristianos, sino que también Él perdonó nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros? Mira, tú no sabes cómo vas a pecar mañana. Cristo sí, y ya Cristo lo perdonó. Tú no sabes o no puedes estar realmente seguro si vas a repetir el pecado que dijiste que ya no ibas a cometer esa próxima semana. Pero Cristo sí lo sabe. Y si lo vas a cometer, Él ya te perdonó. Te perdonó en la cruz. Te salvó en la cruz. El evangelio es realmente sorprendente. Es sorprendente porque nos ha dado la paz con Dios en todos los sentidos. Una paz que Job, en cierto sentido, no estaba gozando.
cuán grande es el Evangelio. Recuerda esto, mi amado. El Evangelio son las buenas noticias de que tú y yo no podíamos salvarnos por nuestros propios méritos y nuestros propios medios. Si hay algo que tienen en común todos los testimonios de las personas que hablan de cómo el Señor les salvó, es que se dieron cuenta de sus delitos y pecados. El Señor hizo que se dieran cuenta. Dios hizo que nos diéramos cuenta de nuestros pecados y no nos dejó ahí. También nos dio una solución, una medicina. No es que te dijo, mira, tu muerte es terminal, ya no hay nada más que hacer. Él te dijo, tu muerte es terrible, pero hay esperanza en Cristo. Míralo a Él. Y tú y yo, por su gracia, hemos alcanzado eso. Y justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos en guerra con Dios. Y eso no te sorprende. Eso no te sorprende. Que éramos enemigos de Dios y Dios nos reconcilió con Él. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Nada, solo pecar. Solo pecar. Lo único que tú y yo pudimos agregar a la salvación fue nuestro pecado. Y no te sorprende. Hay un himno que dice acerca de la historia de Cristo que es más dulce cada vez cuando la escucho. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón, dice. ¿A quién vamos a adorar en la gloria si no es a Cristo? Por su amor con que nos amó. Y paz con Dios. Y como lo dije hace un momento, una paz que Job no estaba experimentando en cierto sentido. Y por eso vamos a nuestro tercer encabezado. Cuando Job le ruega a Dios, versículos del 17 al 21, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera para que trague mi saliva? Ahora, estos versículos ponen patas arriba, como diríamos, la maravillosa teología positiva que luego encontramos expresada en el Salmo 8, versículo 4, cuando dice, ¿qué es el hombre?, pregunta David, para que Dios le haya confiado dignidad y responsabilidad sobre el mundo. El Salmo 8, el versículo 5 dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y David lo expresa como algo realmente maravilloso. Pero Job dice, ¿quién es el hombre para que lo estés probando? Para que estés ahí escudriñando y viendo a ver qué vas a encontrar de mal. Job, lejos de regocijarse en la dignidad del hombre como la mejor obra de Dios en el mundo, encuentra que la atención dedicada a los hombres por parte de Dios es la causa misma de su miseria. Él dice, Dios se fija tanto en mí que eso me ha traído más bien una miseria. Es como si dijera, ¿para qué le das tanta importancia al hombre y pones en él tu corazón? ¿Por qué sigues haciendo visitas de inspección para ponerme a prueba, siempre vigilando para encontrar faltas? Dice, si soy insignificante, como lo dije anteriormente acerca del polvo y del soplo, y de la nube, como parezco, ¿por qué me prestas tanta atención hostil? Por lo general, en la Biblia, la mirada vigilante de Dios es fuente de esperanza para quienes confían en Él. Por ejemplo, en el Salmo 33, versículos 18 al 19, el salmista se regocija y dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Pero para Job, el ojo de Dios es algo terrible.
Lo ve y no encuentra aliento. Más bien ve faltas, dice, Dios, no me sigas viendo, por favor. Y ahora vemos también una preocupación por el pecado en Job, versículos 20 al 21, cuando dice así: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ahora, Job reconoce que pudo haber pecado en él. Hay pecado, todos pecamos. No soy perfecto, dice Job. Pero dice, ¿realmente justifica mi pecado esta constante e implacable atención hostil? Y de todos modos, dice el versículo 21, ¿por qué no me perdonas? Ahora, debemos recordar que Job es un pecador penitente que entiende que el sacrificio, que entiende el sacrificio. En el capítulo 1 vemos que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si hubieran blasfemado, por si hubieran pecado contra Dios. Él entiende lo que es un sacrificio, que perdona los pecados. De alguna manera Job entiende, sabe y tiene razón de que no debe ser castigado por su pecado, ya que los sacrificios que él ha hecho han quitado su pecado, o por lo menos eso le habían hecho creer. Ahora, Job no está diciendo aquí realmente que haya pecado, sino que si es verdad lo que había sugerido Elifaz, que por causa de algún pecado no confesado estuvieran experimentando esas calamidades, él estaría aún dispuesto a arrepentirse. Es como si estuviera diciendo, bueno, si he pecado, confieso mi pecado, no puedo escapar del juicio de Dios. ¿Por qué no? Porque Él es el guardián de los hombres. Dice en el versículo 20, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Mis amados, lo que tenemos que recordar es esto, que Dios es un Dios que ve. Cuando Agar se encontraba en el desierto porque la habían expulsado con Ismael y no tenía nada para vivir y estaba a punto de morir, el Señor se le aparece, le da una promesa y ella dice, ve un pozo y le llama pozo del viviente que me ve. Lo que tenemos que entender entonces de esto es que Dios nos está viendo siempre, en todo momento, en todo el tiempo. Él es el guardián de los hombres. Mira, Dios no necesita que tengamos tú y yo, cada uno es un ángel de la guarda. Él es nuestro guardián. Él nos está viendo todo el tiempo. Él nos está conociendo. Estamos bajo su atenta mirada. Reconozcamos entonces, mis hermanos, que perdemos el tiempo nosotros disimulando nuestras intenciones y ocultando nuestras obras a los hombres. Si hay algo que nos deja claro el libro de Hechos con la historia de Ananías y Zafira, es que Dios no puede ser burlado. Eso es lo que nos deja claro. Toda nuestra hipocresía no impedirá que Dios sepa y discierna todo. Incluso nuestros pensamientos secretos. Miren, ¿qué ganó Adán cubriéndose con hojas cuando fue llamado ante Dios? Tenía que presentarse voluntariamente o no y reconocer su pecado. Entonces, mis amados, tomemos nota de que los registros de Dios están llenos de todas nuestras obras, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos. Y aunque no estemos leyendo ahora nuestro caso individual, tal como está siendo registrado, se cumplirá este pasaje de Daniel. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Cristo, obviamente. Porque cuando Cristo habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y una tercera vez,
A Pedro algo le recordó, que le preguntara 3 veces si me amas. Y Pedro le dice, mira, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Si el Señor nos viniera a decir a nosotros, mira, yo sé todo lo que tú eres, yo sé todo lo que tú has hecho, yo te conozco mejor que nadie, más mejor que tú te conozco y te pregunto, ¿tú me amas? Ciertamente hay una esperanza y una confianza, decir, Señor, tú lo sabes todo, a pesar de las muchas debilidades que yo tengo, yo he creído en Cristo, en tu Hijo, y por Él yo te amo. En esto consiste nuestro amor a Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Él es nuestra esperanza. Pero tenemos que recordar algo, mis amados, que debe ser también una exhortación para nosotros, y ese, como dijo Charles Spurgeon, si estamos delante de Dios todo el tiempo, y ciertamente así es, siempre que pecamos, lo hacemos frente al rostro de Dios. Por eso es tan necesario recordar el Evangelio. Por eso es tan importante que conozcas el Evangelio. Porque si aún no te has arrepentido de tus pecados, el Señor Dios te llamará a cuentas y Él es el juez y Él es el testigo. Él no tiene que pedirle a nadie que le cuente y recoger suficientes pruebas para determinar una sentencia. Él es el juez y Él estuvo ahí cuando pecaste y no creíste en Él. Él te ha visto pecar a cada instante, ha sido tu guardián, lleva el registro de todos los pecados de los cuales no te has arrepentido, porque no guardas el día del Señor, porque has mentido, porque tienes orgullo, tienes soberbia, la murmuración es común en tus labios, un corazón no perdonador. Todas estas cosas Dios las conoce y las sabe. Por eso necesitas a Jesucristo, tu abogado. El mejor abogado que puedas encontrar. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tienes que ir a Él. Tienes que venir a Él. Tienes que creer a Él. Él sufrió, murió y resucitó, pero debes ir a Él en arrepentimiento y fe para ser perdonado y hallar descanso para tu alma. Mis amados, el libro de Job solo puede ser entendido correctamente si lo vemos y lo leemos a través de los lentes de la cruz de Cristo, el siervo sufriente en quien tenemos perdón de pecados, reconciliación, libre acceso al Padre para presentar nuestras angustias y una comunión segura y tierna con Él. Job había perdido toda esperanza y gozo en Dios. En Cristo, esa esperanza y gozo nos son dadas para siempre. Por eso necesitamos a Cristo. Oremos.